Vamos a jugar a un juego. Te voy a decir una secuencia de 3 números que siguen una regla que no te voy a contar. Y de hecho, tu objetivo es precisamente adivinar cuál es esa regla. Yo te voy a dar alguna pista. ¿Preparado? Vamos allá. La secuencia es 2, 4, 6. Repito, 2, 4 y 6. A estas alturas seguro que tienes, una primera idea de qué regla puede haber detrás de esta secuencia, pero te voy a dar otra pista, otra secuencia que cumple con la misma regla. Atento. 8, 10 y 12. ¿Confirma esta secuencia tu idea? Venga, que te voy a dar una más para que estés seguro del todo. 20, 22 y 24. Ahora sí que sí lo tienes que tener clarísimo, ¿verdad? Bueno, pues siento decirte que lo más probable es que te equivoques, y en este capítulo, entre otras cosas, te explico por qué. Vamos a por ello. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. En el último capítulo sobre modelos mentales te hablé de una frase que lleva siglos circulando. Era eso de que si podemos ver más lejos que otros es porque estamos subidos a hombros de gigantes. Aquel capítulo quería ser un pequeño homenaje a algunos grandes científicos y a sus ideas, y pretendía ver cómo se podían utilizar como marcos mentales para aspectos mucho más cotidianos de la realidad. Pero claro, se me quedaron muchísimos fuera. Así que el de hoy va a ser una especie de continuación de aquel, aunque casi monotemática. Porque hoy te quiero hablar de una de las grandes ideas de la humanidad, y todo va a circular alrededor de ella. Aunque primero tenemos que llegar a esa idea, y para hacerlo vamos a empezar hablando de algo de lo que jamás creí que hablaría, de geología. Y es que a principios del siglo XIX había una batalla ideológica en el mundo de la geología. En el intento de la humanidad por entender la historia de la Tierra, en aquel momento colisionaron dos corrientes científicas. Por un lado estaba el catastrofismo, que así dicho suena a un montón de cuñados pesimistas debatiendo en la barra de un bar, pero no iban por ahí los tiros. El catastrofismo era una teoría que defendía que la Tierra se había formado principalmente a golpe de catástrofes, que los accidentes naturales e incluso muchas veces las diferentes formas de vida se podían explicar por eventos singulares como inundaciones, terremotos, huracanes o meteoritos. Frente a los catastrofistas estaban los uniformistas o gradualistas. Estos defendían que la Tierra que vemos hoy es en realidad el resultado de pequeños procesos que existen hoy igual que han existido siempre. Cosas como el sol, el viento, la lluvia, las olas, que de forma gradual y casi imperceptible, a lo largo de miles de millones de años, dan forma a nuestro planeta. Una especie de Kaizen, pero geológico, vamos. Y en una época en la que la religión tenía aún un papel esencial en la forma de pensar occidental, inicialmente el catastrofismo tuvo mayor aceptación porque encajaba mejor con la narrativa bíblica y parecía incluso confirmar cosas como el diluvio universal. Sin embargo, el trabajo de un geólogo escocés llamado Charles Lyell empezó a cambiar las tornas. Lyell publicó sus principios de geología en 1830, un trabajo que empezó a declinar la balanza en favor del gradualismo, y lo hizo aupándose a hombros de otra idea gigante, el tiempo profundo. El tiempo profundo fue un concepto filosófico enunciado por otro escocés, James Hutton. Se ve que estaban en racha por Escocia. Es un concepto muy simple y a la vez bastante sobrecogedor. El tiempo profundo es la escala en la que se mide el tiempo geológico, y es muy diferente a los tiempos humanos. Los humanos estamos acostumbrados a que las cosas duren segundos, minutos, horas, años, como muchos siglos o milenios, pero todo eso es insignificante frente a la historia de un planeta como el nuestro, que lleva 4.500 millones de años existiendo. Lyell integró esta idea en sus trabajos sobre geología y tuvo una influencia radical en los pensadores de su época, especialmente en uno, alguien que le admiró hasta el punto de seguir sus pasos inicialmente y convertirse en geólogo, Charles Darwin. No hace falta ser un lince para darse cuenta de que haber estudiado a fondo el gradualismo y los procesos que moldean la Tierra fue en el fondo la base que sirvió a Darwin para extrapolar esas ideas a la vida. Si la vida sobre el planeta se había desarrollado en una escala temporal
Similar a la geológica, pequeños procesos graduales podían explicar que hubiese tantas especies y tan diferentes entre sí, y así nació una de las ideas más grandes de la humanidad, la selección natural. Seguro que la conoces, pero simplificando mucho, la selección natural es el proceso por el cual la mayor supervivencia de los individuos que tienen características hereditarias que les hacen estar mejor adaptados a su entorno acaba transformando gradualmente a las especies. Por cierto, que en toda esta historia hay un gran olvidado siempre, Alfred Russel Wallace, un naturalista que en la época de Darwin, en la misma época que él, publicó su propia teoría de la selección natural y además animó a Darwin a hacer lo mismo. Sirva esto para recordarle. Pero volvamos a la idea, porque si quiero hablarte hoy de la selección natural no es por explicar las especies que existen, sino porque es un marco mental que es aplicable a muchos órdenes de la vida, sin ir más lejos al mismo mundo de las ideas. En una de sus escasas y famosas conferencias, Charlie Munger habló sobre Darwin y contaba que la vida de Darwin era la demostración de cómo una tortuga puede ganar una carrera a una liebre. Con su socarronería habitual, Munger decía que si Darwin había pasado a la historia fue gracias a su forma de trabajar, que además contradecía todas las reglas de Munger para no vivir de manera miserable. Y es que Darwin siempre daba prioridad y centraba su atención en cualquier evidencia que contradijera sus propias teorías. De forma despiadada, Darwin atacaba una y otra vez sus propias ideas intentando matarlas, o dicho de otra manera, las sometía a su propia selección natural. Volvamos por un momento al problema del principio, ese de la secuencia de números. Si te acuerdas, te dije que tenías que adivinar la regla que cumplía esta secuencia, 2, 4 y 6. Y después te dije que esta otra secuencia también cumplía esa regla, 8, 10 y 12. Y que esta otra también, 20, 22 y 24. Resulta que este problema es la base de un experimento realizado por un psicólogo cognitivo llamado Peter Cathcart-Wasson. Y resulta también que solo el 20% de quienes fueron sometidos a este experimento acertaron en la respuesta. Porque, ¿cuál crees tú que es la regla que rige estas series de números? Lo más probable es que digas que la regla es que la serie tiene que ser de 3 números pares ascendentes. Y además, lo más probable también es que estés convencido de ello. Y es cierto que esas 3 series son eso, 3 números pares ascendentes, pero ¿te has parado a pensar si la regla puede ser más amplia? ¿Qué pasa si te digo que estas otras series también cumplen la regla? 4, 8, 15 o 16, 23 y 42. Mini punto si has reconocido los números. La regla podría ser simplemente 3 números en orden ascendente. Los humanos tenemos tendencia a confirmar lo que ya creemos. Es el sesgo de confirmación del que ya te he hablado muchísimas veces. Y por eso la forma de pensar de Darwin es tan poderosa. Aplicar la selección natural a las ideas, enfocarnos una y otra vez en las excepciones y ver si es necesario adaptar lo que pensamos es una forma de mejora continua. De hecho, esta manera de tratar las ideas no deja de ser, en el fondo, la base del tipo de pensamiento que más avances nos ha traído, el método científico. Durante toda la historia de la ciencia se debatió una y otra vez sobre la manera en la que se debían enunciar y probar las teorías científicas para hacerlas lo más sólidas e irrefutables posibles. Y no es casualidad que, precisamente entre el siglo XIX y el XX, mientras Darwin anunciaba sus teorías, aquellos debates acabaran dando forma al método científico que aún usamos hoy y que se parece mucho a su teoría de la selección natural. Karl Popper fue uno de los pensadores más influyentes en ese debate e introdujo un concepto clave, la falsabilidad. Hasta él se solía decir que una teoría era científica si sabías cómo demostrarla, pero llegó Popper y cambió la perspectiva. Una teoría es científica solo si puede ser refutada. Desde ese punto de vista no hay nada menos científico que discutir si Dios existe o no, por ejemplo. Nadie puede demostrar que no existe, aunque eso tampoco lo hace real. Y resulta que, como veíamos con los numeritos, a los humanos se nos da bastante mal eso de refutar nuestras propias ideas porque instintivamente buscamos confirmación de lo que ya pensamos en lugar de pruebas de que nos equivocamos. Y bueno, así nos van las cosas a veces.
Y después de todo esto que te he contado, me vas a decir que vale, que muy bien, pero que ¿cómo lo puedes aplicar a tu vida? Y yo creo que hay muchas formas de aplicarlo, empezando simplemente por hacer un esfuerzo continuo en tener un pensamiento crítico y replantearnos nuestras ideas. Pero por poner un ejemplo súper práctico, déjame hablarte de una técnica que nació en la ciencia y que a día de hoy se utiliza en muchísimos campos empresariales, por ejemplo, en el marketing. Son los test multivariante, que así dicho suena súper complicado, pero en realidad es un concepto muy simple. Imagina que quieres probar la eficacia de un nuevo fármaco. ¿Cómo lo harías? Pues lo más normal es que tomaras dos grupos de personas y que esos grupos fueran similares entre sí. Al primer grupo le podrías llamar, por ejemplo, grupo A, y a los miembros de ese grupo les darías el fármaco. Y a los del otro, que podríamos llamar grupo de control, les darías una pastilla azucarada que supieras que no tiene ningún efecto. Y pasado un tiempo de tratamiento compararías los resultados de uno y otro grupo. Simplificando mucho, si los del grupo A han mejorado de su dolencia más que los del grupo de control, tendrías pruebas de que el fármaco funciona. Eso, como te digo, es simplificando mucho y asumiendo cosas como que los grupos son suficientemente variados, que no hay otros factores que puedan distorsionar el resultado o que la muestra es lo suficientemente grande. Pero bueno, como lo más probable es que ni tú ni yo nos dediquemos a probar fármacos con gente, vamos a ver cómo esta idea se puede aplicar en otros ámbitos de la vida. Los test multivariante, y más concretamente los test A/B, son una práctica muy habitual en el marketing online y en el diseño de páginas web y de aplicaciones, por ejemplo. Imagina que quieras anunciar, no sé, tu tienda online de productos para mascotas. Lo que puedes hacer entonces es tener varias versiones de un mismo anuncio. En una sacas una raza de perro, un labrador, y en otra raza distinta, un beagle, por ejemplo. Y lanzas ambos anuncios en paralelo. A la mitad de los usuarios les enseñas uno y a la otra mitad el otro. Y cuando lleves un buen número de visualizaciones y de clics, comparas. Y es probable que una de las versiones tenga más clics que la otra, por ejemplo, en la del labrador. Tienes entonces un ganador. Ahora lo que toca es cargarte el anuncio del beagle y sustituirlo por uno con un husky y ver si este gana al labrador. Y luego pruebas a cambiar el color de las letras del anuncio, y luego los mensajes, y el fondo, y una y otra vez, sin parar, vas aplicando cambios y mejorando. Y lo cierto es que te puedes tirar así, pues, toda la vida, y que puedes aplicar una idea similar casi a cualquier cosa que hagas. Si lo piensas, de hecho, es que, a lo tonto, la naturaleza lleva miles de millones de años jugando a esto con la vida en la Tierra. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Puede que otra vez me haya venido un poco arriba con el friquismo de ciencias, pero espero que te haya gustado. Como siempre te digo, si quieres ayudarme a que Kaizen siga creciendo, te animo a recomendarlo en la plataforma de podcast que utilices, en redes sociales o, mucho mejor aún, a tus amigos. Y te recuerdo que tienes todos los capítulos en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com. Desde esa misma web o a través de mi Twitter, @jaime_rdes, puedes hacerme llegar tus ideas, comentarios, sugerencias, lo que tú quieras. Aunque a veces tarde un poco en contestar, intento responder siempre a todos los mensajes, así que no te cortes. Y nada más por hoy, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.